puedo enviar luego, sí. pero es alemán y ya son demasiadas Fs y Hs juntas. Pero te lo puedo averiguar. No sé si está publicado, eso sí. Eso es lo que no sé. Pero bueno, eso es al margen de... Sí, es un punto bueno para hablar también, que estábamos hablando un poco que ustedes hacen pintura, las potencialidades de las pinturas, pero también hace también otras formas de lenguajes, de soportes. Sí, El trabajo se manifiesta de otras formas también. yo no soy, nunca he pretendido ser un purista. La verdad es que yo empecé, bueno, siempre he hecho pinturas, pero durante muchos años investigué en video, hice performance, hice pintura, objetos, instalaciones. Tal vez nunca trabajé con el espacio propiamente tal, pero sí hice objetos como pretendiendo funcionar en lugares específicos. Simbólicamente o socialmente más que con el espacio físico. Pero bueno, mi mayor interés en todo esto siempre fue la traslación de un medio hacia otro y cómo el hecho de trasladar el resultado que uno tiene en un medio hacia otro formato iba a revelar un espectro absolutamente distinto, un significado absolutamente distinto, o iba a revelar significados que de otra forma estarían ocultos. Ahí yo vi un potencial enorme, básicamente, en términos de poder refrescar el lenguaje y bueno, trabajé mucho con todo eso, pero sin embargo llegó un punto en que de alguna forma, no fue una decisión, fue una cuestión paulatina, en que volví a trabajar con la pintura y de alguna forma llegué a un sistema que fue capaz de resolver una serie de problemas que yo me autoimpuse en algún minuto y que bueno, de alguna forma, no sé, lo pude resolver y mantener una cierta disciplina. También tiene que ver con eso, de alguna forma uno también busca y tiende a encontrar una disciplina en la cual pueda practicar constantemente y al margen de cuestiones externas, digamos, la exhibición, el lugar donde se va a exhibir, etcétera. Otras cosas que son agentes distintos. Yo soy muy de los que creen que la insistencia y la disciplina en algo inevitablemente va a cambiar las cosas. Ese pequeño esfuerzo constante creo que inevitablemente va a hacer un cambio en la forma en que vivimos y en la forma en que experimentamos el mundo. Y por eso, por lo mismo, uno tiene que ser de alguna forma súper responsable de lo que hace. Bueno, eso es política, básicamente. Es un poco zen, pero bueno. Una cosa interesante que había dicho, que también tú crees que la pintura tiene un dado performativo. Habló un poco sobre Sí, Turner. o sea, no es que lo crea, o sea, eso es un hecho. Sí. Bueno, todas las pinturas se hacen, hay una acción detrás y aunque sea Caravaggio, aunque sean estas cosas, no es necesario llegar al action painting para saber que existe una acción y hay una decisión. Definamos pintura como las posibilidades de infinitas marcas que alguien puede hacer en una superficie plana. Más o menos es una definición que podría abarcar todo lo que yo he visto como pintura. En eso hay una, yo creo que siempre había una performance. ¿Cómo explicarlo? ¿Acaso no es una performance imaginarse a Turner en una balsa en el Támesis tratando de capturar
las olas y la tormenta con un atril y una tela, ¿acaso no es una si eso no es una performance? Yo no sé qué es una performance. No sé si me entiendes. Bueno, las fotografías de Pollock, o sea, que retratan a Pollock pintando de Hans Namuth. Y bueno, hay ejemplos en el siglo XX, hay muchos, el arte vienés, bueno, artistas como Jonathan Mess, hay muchos ejemplos hoy en día, pero yo creo que sí lo podemos extender hasta muy, muy lejos. Hay un estudio de Meyer Shapiro que habla del arte medieval, y sin ir muy lejos, básicamente hace una relación entre las artes escénicas, dramáticas, el teatro particularmente, cómo representan la asunción de Cristo al cielo una vez, el tercer día, y luego hace una relación de eso con las pinturas medievales que se hacían en la época. Hay datos también que son las mismas personas las que las hacían, los mismos tipos que hacían las actuaciones y hacían las representaciones, son los que luego hacían los íconos que aparecen en el arte medieval, que básicamente que muestran solamente los pies de Cristo y luego nada más hacia arriba. Y digamos, la tierra y los pies de Cristo subiendo, y ahí están cortados. Bueno, eso, digo, lo nombro a partir de esa cuestión como de lo que me preguntabas tú, de la performance. Y, no sé, estoy yendo un poco Sí, atrás. también de David Hockney hablando de cámara obscura también. Sí, bueno, eso no lo conozco, pero me gustaría conocerlo, no sabía eso. Só um rato, assim, como aqui está chovendo, eu vou só colocar. Sí, bueno, pero no es tanto. Esto también es una performance. Bueno, ¿qué le va a hacer el agua al agua, no? Un poco. Aqui está bien. Aqui tá bom. Tranquilo. Já tá até para falar mais perto. É mais intimista. Ahí no le doy la espalda. Eu creio que também pode falar um pouco de como estávamos falando um pouco que quando você é um chileno em Londres, você também se habla muito de se tem que fazer arte política também. Hablamos muito em la entrevista, pero sí. no em texto. É interessante também como. Sí, bueno, de alguna forma, bueno, durante los últimos años, yo diría en general, en el arte internacional, la política es como casi la relación del artista con la política o con la política contingente, se ha vuelto una cuestión como obligada, un tema obligado, de alguna forma. Yo siempre he pensado que, bueno, básicamente yo entré a la universidad a estudiar arte cuando Chile todavía estaba en la dictadura militar. Salí de estudiar arte cuando, una vez que había terminado la dictadura y empezaba el primer gobierno democrático. ¿Qué año fue? ¿Qué año salió de Chile? Entré a estudiar el 88, sí, y salí el 92. Sí. El último año de Pinochet fue el 90, básicamente. ¿Fue directo para Londres o fue para Holanda? No, usted. No, yo estuve un tiempo ahí todavía. Ahí me funcioné, estuve un par de años y después me fui a Londres. Pero a lo que voy es que me tocó vivir ese momento en que desde no poder decir nada, simplemente ¿cómo se le llama? Ese minuto donde simplemente digamos que fue como la liberación de todo el mundo y bueno, y política, y era un asunto que había que estaba en todas partes, digamos, hacer la crítica a la dictadura por alguna forma, o sea, de alguna forma se podía hacer. A mí personalmente lo que yo vi es que se usó mucho eso
como para poder acceder más fácilmente a una serie de cosas en Chile. O sea, era una cuestión casi obligada, era casi un cliché, era una cuestión como que había que hacer. Hubo, no sé si hubo tantos artistas, pero sí se les criticó a muchos artistas el hecho de usar la cuestión política en provecho personal. Uno era menor, no estaba en la palestra, digamos, en el escenario, entonces miraba todas las cosas desde afuera. Y bueno, sí, uno lo veía y sí, pensaba, claro, esto sí está sucediendo, hay gente que está usando esto en provecho personal. Y yo creo que sí, que por esa experiencia, de alguna forma siempre tuve una visión un poco más crítica de la relación entre el artista y la política contingente. Y por lo mismo, que es otra distinta a la del arte y la política. Para hacerlo más simple, más fácil, y bueno, es un poco lo que quería decir. Hay una cuestión que sería la relación de las obras que yo llamo que trabajan la contingencia en el arte, o sea, perdón, la contingencia en la política. Y hay otra cosa muy distinta que es lo político de las obras de arte o del arte. Yo creo que lo político del arte es una cuestión que se debe al lenguaje. Y más que al lenguaje, se debe al miedo. Creo que es el miedo el que genera la política. Porque yo tengo miedo de que algo me suceda y porque tú tienes miedo de que algo te suceda, es porque somos capaces de ponernos de acuerdo, de hablar, de crear lenguaje, de inventar lenguaje y juntos hacer algo para defendernos de ese tercero que es del cual tenemos miedo. No sé si me entienden. Ese es el minuto en que somos capaces de crear lenguaje, de comunicarnos y poder hacer algo, ser más de lo que somos. Eso es política. Esa es la acción, básicamente. Y sin lenguaje no hay política. Eso es, básicamente, a grandes rasgos, lo que es lo político en el arte. O sea, es decir, en cualquier minuto que existe una comunicación, eso es política. Y existe una acción. Tú me hablabas recién al respecto de qué es lo performático de la pintura. Bueno, eso es una performance, porque eso es una acción. El lenguaje es una acción, y es una acción política. Y eso es una performance, si lo quieres poner así, sí, es así. Digo, en el gran sentido, ampliado. Ahora, las obras contingentes son aquellas que hablan de la contingencia contemporánea, del mundo contemporáneo. Mi visión un poco, y es bien crítica, y lo voy a decir francamente, es que durante los últimos 10, 15 años existe un sistema que es por todos conocido desde, no sé, desde que todos tenemos acceso a Internet, de que sabemos más o menos, tenemos acceso a la información, la gente sabe fehacientemente lo injusto, lo desigual que es el sistema, como nunca antes se supo, como nunca antes en la historia de la humanidad. ¿Qué sucede con el sistema? Que el sistema, bueno, necesita poder dar curso a las cosas y necesita liberar esa presión. Creo que las bienales de arte y muchas exhibiciones de arte que funcionan con una cuestión política han sido excelentes válvulas de escape para el sistema. Son, en muchas instancias creo que es el lugar donde simplemente las cosas pueden dejar ¿cómo se llama?, de producir presión en el interior del sistema y que por lo mismo pueden distender las cosas. ¿Para qué? Para que el sistema siga funcionando igual. Hay una obra de un artista chileno, Alfredo Har, que es una obra temprana de los 80. Básicamente consiste, él fue invitado por el Museo de Arte Moderno de Washington
hacer una exhibición. Alfredo Harp trabajó por muchos años con problemas relacionados a África. Él sabe de este poblado, de esta ciudad, o sea, no ciudad, es un poblado, un pueblo en África, donde hay una empresa occidental que ha puesto una serie de containers en un área con material radiactivo. Después de unos años, los niños del poblado vecino abren esos containers. Evidentemente hay una contaminación y hay problemas de malformación con niños, una serie de problemas que son a partir del material radioactivo, de los desechos que esta empresa ha puesto en ese lugar. Alfredo Harp va al lugar, documenta fotográficamente todo esto, no sé, el lugar, todo lo que sucede, etc. Vuelve a Washington, hace cajas de luz y exhibe esta muestra en el Museo de Arte en Washington. La exhibición, la exhibición es auspiciada por General Electric. General Electric es parte del holding que ha puesto estos containers en África, en este lugar. Entonces, bueno, eso es un ejemplo más o menos de hablar de lo que estaba hablando recién, de la política contingente. Hay una serie de cosas que uno se puede preguntar, bueno, el artista que es capaz, o sea, en términos morales, el artista está usando esto impunemente por una cuestión de ambición personal y subir en los escalones en su carrera, hacer una carrera a partir de esto, o simplemente, por otro lado, sería la pregunta, el mensaje es tan importante que el artista simplemente es capaz de botar su credibilidad en función de que el mensaje sea recibido. Él se pone en una situación que está ahí en el límite, es ambigua, puede ser una cosa o la otra. Pero no sé si, pero el ejemplo es un poco explícito, o sea, creo que es un buen ejemplo para hablar de lo que está diciendo, que es la cuestión de la contingencia, de hablar de la política contingente. Bueno, esa es más o menos la distinción que yo hago. Yo creo más personalmente en funcionar en términos de ser consciente de lo político en el arte, o sea, de la facultad política en el arte. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que el hecho de funcionar a nivel de lenguaje, de crear lenguaje, de abrir una forma de comunicarnos, abre un potencial enorme en el fondo, para nuestro entendimiento y el entendimiento de las personas, y eventualmente evitar, no sé, que cosas como lo que sucedió en África vuelva a suceder. Eso no sé, es como mi visión en este asunto. Goya habla en unas cartas al respecto un poco de eso, bueno, que su posición era documentar estas cosas para que no vuelvan a suceder, para que este tipo de cosas, para que se sepan y que no vuelvan a suceder. Evidentemente en la época de Goya ningún artista hacía carrera con esto. Hoy en día sí, porque a alguien le sirve que hayan artistas que hagan carrera con esto. No sé si me entienden. Entonces, yo creo que no hay que ser tan inocente y tan naif al respecto de esto. Y bueno, yo trato de tomarlo como, no críticamente en términos de oponerme a una situación, pero sí responsablemente de lo que yo voy a hacer tenga algún valor. Puede que me equivoque, puede que no, pero lo que sí trato es de no correr para atrás. No sé si me entiendes, de no retroceder. De eso me cuido mucho. Pero a lo mejor me equivoco, no lo sé, eso está por ver. Otra cuestión interesante es que en la formación de la modernidad de los artistas contemporáneos, Chile y Brasil tiene algunos paralelos. Las aproximaciones entre las vanguardias de los
empezando en el siglo XX con la Sí. literatura. Tú me decías que, por ejemplo, ustedes, el concepto de antropofagia es importante para ustedes. ¿Cómo fue importante para los artistas brasileños? Y el experimentalismo de los 60, Sí, 70. hay una historia que Sí. es distinta. Las cosas sucedieron muy distintas y en momentos también diversos, en momentos distintos. Aquí fue anterior a lo que sucedió en Chile. Se podría decir que en términos de artes plásticas, de visualidad, la primera vanguardia real en Chile, que es propiamente, que se podría decir que es original de ahí, sucedió en los 70, 80 y que fue un grupo de artistas conceptuales, básicamente, absolutamente sobreteorizados, pero con una idea de como esta sobreteorización un poco, ellos dicen un poco tratando de esquivar la dictadura, esquivar la censura, como casi como una forma de pasar gato por liebre. Bueno, pero hay una cuestión que es un poco anterior, que tiene que ver con la historia más bien de la poesía chilena. Yo creo que ahí es el gran encuentro, que de alguna forma es parte, la historia básicamente de la visualidad chilena y este grupo en particular está ligada a una historia que tiene que ver con la poesía y la modernidad en términos de la poesía chilena. Porque de alguna forma está Huidobro y luego está Neruda, está la Mistral, que son todos sin duda poetas modernos, pero hay un quiebre en un minuto que es con Nicanor Parra, que murió hace un mes atrás. Y esto es más o menos en el año entre los 40 y los 50, con este libro de poesía y antipoesía, que es básicamente un quiebre tremendo donde el tipo agarra la cuestión súper popular y la lleva a la poesía. No es el lenguaje ya del poeta, es el lenguaje de la calle, simplemente. Hay una obra fundamental que se llama El quebrantahuesos, que también es una performance de alguna forma. Es un diario mural callejero donde él... ¿Perdón? El quebrantahuesos. Es una obra que se hizo en la cual participó él, estaba también y otra gente como Alejandro Jodorowsky, también estuvo, algo tenía que ver. Bueno, hubo una serie de poetas también, Enrique Lin, y que de alguna forma funcionaron esto, o que tuvieron algo que ver con esto. Y luego está el libro que se llama Poemas y Antipoemas, y que inaugura la antipoesía como una cuestión de lenguaje popular, y que es un gran quiebre en el cuento. Yo creo que Parra nunca recibió el Nobel porque ya habían dos chilenos y geopolíticamente es imposible que existiesen dos chilenos con un Nobel en poesía y solamente un inglés en los últimos 100 años. Eliot. Solo uno. No tiene, por ejemplo. O sea, geopolíticamente era inviable. Pero sin embargo, fue nominado tantas veces al Nobel que de hecho es más difícil ser nominado tantas veces como Parra al Nobel que ganárselo. O sea, en términos de posibilidades. Pero bueno, a partir de él, de su trabajo, en los años 70, para mí al menos, hay una obra fundacional y fundamental de un poeta que solamente hizo 2 publicaciones en su vida. Su nombre es Juan Luis Martínez y esa obra se llama La Nueva Novela. Es un libro objeto de artista que funciona con tipografías, que funciona con objetos pegados o sea, con collage, distintos papeles, fotografía. Bueno, las lecturas son infinitas,
Y es súper visual. Él también hizo también objetos de alguna forma visuales, pero yo nunca los conocí hasta hace muy poco. Yo creo que este tipo de trabajos son como más o menos fundamentales y fundacionales para lo que luego sería esta digamos, primer movimiento moderno, que fue de alguna forma muy radical y en un contexto muy violento también, pero muchas veces no se habla tanto de eso, pero yo creo que hay una cuestión ahí. Era lo que hablábamos el otro día, esa cuestión paralela de que ambas, de alguna forma, no sé, si uno piensa en Oiticica y la antropofagia, en Oscar de Andrade, en todo eso, también tiene este como origen literario, poético. Yo siempre lo vi como como una coincidencia afortunada, de la cual me sentía emparentado. No sé si es porque uno se siente demasiado solo en el mundo o porque realmente existe. Es algo que yo creo que ustedes me podrían decir Sí. más que... Sí, yo estaba hablando de cinema novo também, como tropicalismo, que ele